En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta, como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, porque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Los verdaderos profetas que anuncian y proclaman la verdad y la justicia suelen tener siempre un final muy triste. Triste y humano, evidentemente, gozoso para Dios. No porque Dios quiera la muerte del profeta, sino porque realmente es un triunfo de la verdad y de la justicia que se paga, en este caso, con el martirio de la vida. Juan el Bautista, según palabras de Jesús, es el mayor de los nacidos de mujer. Es el precursor del Señor, aquel que le prepara el camino y también aquel que nos lo señala con esa invocación que nosotros repetimos antes de comulgar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan era un hombre íntegro y muy coherente en palabras, en hechos, en obras. Toda su vida era pura coherencia, pura verdad. Y no se callaba ante la injusticia. Por eso cuando ve que Herodes se ha liado, dicho así en un lenguaje muy coloquial, con su cuñada, la mujer de Filipo, su hermano, le dice: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, no te es lícito vivir con tu cuñada. No se calló,
y eso le llevó a lo que hoy hemos escuchado. El rey Herodes, un rey calzonazos, que se dejó llevar simplemente por el gusto de una danzarina, la hija de Herodías, y simplemente por eso, pues claudicó. Lo hemos leído así como quien lee una sentencia. Fue, lo decapitó y trajo su cabeza en una bandeja. Y es una cosa de una crueldad tremenda. Si les gusta la pintura, busquen, miren la pintura de Caravaggio, que pintó precisamente esto, la degollación de Juan el Bautista, en un cuadro magnífico, excelente, que se conserva en la Catedral de Malta. Es impresionante ese juego de oscuridad y de luz, y cómo aparece la luz clara en la cara y en la cabeza de Juan el Bautista. Él es la luz. Nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, estamos llamados a ser también profetas, no porque predecimos el futuro o hablamos de un pasado que ya sucedió, sino sobre todo porque nuestra vida tiene que ser signo de presencia de Dios. Y en ese sentido hemos de ser profetas. Lo hace nuestro bautismo. En la unción del Santo Crisma se nos dice para que seas sacerdote, sacerdocio común de los fieles, profeta y rey. Por tanto, todos y cada uno de nosotros somos también profetas. Debemos ser. Y para ello debemos comunicar siempre la verdad, la luz, la justicia. Aunque eso nos haga sufrir, aunque nos persigan, aunque no nos quieran, aunque nos rechacen, pero lo nuestro será siempre proclamar la verdad, proclamar el Evangelio, a veces no con palabras, sino con el testimonio de la propia vida. Estamos celebrando unos mártires del Japón que también por no callarse, por no ocultarse, mueren como el mismo Jesús. ¿Cuántos cristianos perseguidos a lo largo y a lo ancho del mundo sufren persecución precisamente por esto, por no callar, por decir siempre la verdad? Que el Espíritu Santo fortalezca nuestra alma, nuestro corazón, para ser verdaderos profetas.